tardes. Le paso el presente por acá. Hola, Aruquipa. ¿Todavía seguís sin plataforma, Aruquipa? Sí, ya, yo me resigné con la facu. Si no, voy a irme a pelear y igual termino perdiendo, o sea. Bien. Profe Salas Aguilera Mayerly, también buenas tardes. Hasta ahora También tampoco me sin está bien. plataforma, Mayerlin. Sí, recién llamé y al coordinador y me dijo que sí, que hay muchos que reclaman y que no, lo van a habilitar, pero hasta ahora nada. Profesora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Daisy? Bien, profe, yo también no tengo todavía ¿Plataforma? no tengo, igual reclamé, pero hasta ahora no me lo habilitaron. Ok. Bueno. Jane no está, Colianque, Condorín Melody, Ferreira, García. Acá estoy, profe. Pérez Estefanía. Valderrama. Condorí María. Bien, no está. Buenas tardes, profe. Nombre, perdón. Bolívar. Zulma. Buenas tardes, profesor. Sí, Hola, profe. buenas tardes. Bueno. Bárbaro. Buenas tardes, profe. Tawada Mariana. Sí, Taboada, ya te puse presente. Ah, bueno, gracias. De nada. Pérez Estefanía, profe. Buenas tardes. Ah, ahí estamos. Sí, vos me faltabas. Prende Hola, un cachito profe. la cámara, Estefanía. Hola, profe, ¿cómo está? Ah, ahora te veo allá arriba. ¿Está? Sí, sí. Pérez Está bien. Vargas, profe. A ver. Ah, Pérez. Sí, ya te había puesto, Marisol. Bueno, profe, gracias. Me está faltando Che, Colianque y Ferreira. La clase anterior habíamos... La clase anterior habíamos terminado con el intraoperatorio, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Postoperatorio. Ahí vamos, me va queriendo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Eliana. Bien. Entonces vamos a empezar con el postoperatorio. ¿Sí? Entonces, para no olvidarnos, el paciente está en la sala de cirugía, ¿sí? En el quirófano propiamente dicho, lo opera el cirujano, el equipo, la enfermera participa, todo lo demás, y de ahí lo trasladan a la sala de posanestesia, ¿sí? Que era la misma sala de preanestesia, nada más que ahora va a cumplir la función de posanestesia. ¿Se acuerdan que vimos el dibujito, las camas? Vimos que todas tenían oxígeno, aspiración. Ahí, cuando lo trasladan a esa sala de recuperación o de posanestesia, comienza el posoperatorio. Ahí comienza el posoperatorio, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta. El posoperatorio no comienza en la habitación, comienza en la sala de posanestesia, para que no nos quede, no tengamos problemas.
¿Cuál es la función de la enfermera en esa sala de recuperación? La función es la valoración integral del paciente, lo mira todo el paciente, ¿sí? Para ver cómo está. Controla, identifica probables complicaciones, ¿sí? Predice un tratamiento oportuno, se comunica con los familiares. ¿Se acuerdan que los familiares estaban en esa sala del área semi-restringida, que había unas sillas que esperaban ahí? Bueno, llama por teléfono y le avisa a los familiares que ya terminó la cirugía. Porque el familiar se pone muy ansioso, porque no sabe cuándo finaliza la cirugía. La cirugía no finaliza cuando el paciente es llevado a la habitación, sino antes, y el familiar se pone ansioso pensando que todavía sigue la cirugía. Entonces es muy importante que le avise al paciente, al familiar. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que tanto el pre como el posoperatorio se dividía en dos? Posoperatorio mediato y posoperatorio inmediato, ¿sí? Y dijimos que el posoperatorio inmediato es el que está más cerca de la cirugía, por lo general 24 horas después de la cirugía. Y luego seguimos con el posoperatorio mediato, que son después de esas 24 horas hasta el alta médica. Definitiva, no hasta la alta hospitalaria. Una cosa es el alta hospitalaria que se va del sanatorio, de la clínica o del hospital. Y otra cosa es el alta médica definitiva. Eso para que nos queden claros. Bien. Cuando la enfermera recibe el paciente en la sala de recuperación, lo primero que va a hacer es, recuerdan que nosotros dijimos que a ese paciente lo tenían que acompañar el anestesista y la enfermera del quirófano, ¿sí? Entonces, la enfermera del quirófano que lo acompaña le va a contar a la otra enfermera qué antecedentes tiene que le pueden ocasionar alguna complicación posoperatoria. Como por ejemplo, si mi paciente es diabético, ¿se acuerdan del estrés? Todo lo que produce el estrés. Bien. Si tiene insuficiencia renal, si tiene cardiopatías, si tiene alergias, ¿sí? Si toma algún medicamento. Va a valorar el nivel de conciencia de mi paciente, lo puede hacer, por ejemplo, con la escala de Glasgow, ¿sí? O si no, va a valorar el estado mental, si está letargado, si está letárgico, si está embotado, ¿se acuerdan? Va a ver la función respiratoria, va a ver cómo está hemodinámicamente con los signos vitales, la coloración de la piel, la temperatura. Y esto que es muy importante, va a observar si hay reflejo nauseoso. ¿Por qué es importante que haya un no reflejo nauseoso? Esto es importante porque si el paciente no tiene ese reflejo nauseoso, se puede broncoaspirar. Entonces yo tengo que tener... nauseoso, profe? Porque vos lo ves al paciente y ante una necesidad, cuando traga, por ejemplo, tiene el tic de hacer como una náusea, ¿sí? O si vos le querés colocar una sonda o le pones algo en la boca, enseguida le da náuseas. Eso es porque tiene el reflejo nauseoso presente. Bien, profe, gracias. Bien, verifica la identidad del paciente, cuál fue el procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico lo puede verificar de dos maneras. Una, porque la enfermera se lo dice o el anestesista se lo dice, y otra es porque mientras está en el quirófano, tanto el anestesista como el cirujano hacen una hoja especial donde cuentan qué hicieron durante la cirugía el cirujano, qué incisión le hizo, ¿se acuerdan que vimos? Qué planos abrió, con qué material suturó, qué se encontró, todo eso lo describe el cirujano. Y el anestesista va a describir cuáles fueron los signos vitales del paciente,
si en algún momento se hipotensó, si le tuvo que pasar sangre, qué cantidad de hidratación le pasó. Todo eso está escrito en hojas. Entonces, o se lo dicen verbalmente a la enfermera, o la enfermera lo puede leer, ¿sí? Bien. Se va a fijar, bueno, si hay líquidos, si sangres perdidos, la localización de los catéteres, los drenajes, que es muy importante, va a mirar los apósitos. Por lo general uno mira los apósitos en busca de algún signo de hemorragia, por ejemplo, ¿sí? Y lo que se acostumbra es, si yo veo el apósito y veo que tiene una manchita por una hemorragia de sangre, lo que se acostumbra es a marcarla a esa mancha, ¿sí? Entonces uno le hace un círculo a esa mancha y eso me va a dar la posibilidad de ver si esa mancha se aumenta de tamaño. Y si es mi paciente va al piso y la enfermera ve que tiene una marca y ahora está más aumentada la mancha, va a decir algo está pasando porque el paciente está sangrando, ¿sí? Entonces es importante esa marca para ver eso. Aplicar un vendaje si es necesario y revisará el expediente clínico, que es lo que nosotros llamamos la historia clínica. Una vez que se dice, el anestesista dice, ya el paciente se puede ir a la habitación, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la enfermera? Lo primero que hace la enfermera es llamar al lugar donde va a ir a internarse. Entonces llama, suponete, a la habitación 314 y le dice, te voy a bajar al señor Juan, que fue operado de una apendicectomía. O sea, profe, una enfermera está ahí con el paciente en el posoperatorio. Cuando se va a derivar el paciente a una sala común, lo recibe otra enfermera. Claro, porque la sala de recuperación está en el quirófano. Ah, bien. ¿Sí? ¿Te acordás que vimos las imágenes que nosotros dividimos el quirófano en dos, una semi-restringida y una restringida? Y en la semi-restringida estaba la preanestesia y la posanestesia, que es lo que es la sala de recuperación. Bien, ¿Sí? profe. Bien, entonces, esa enfermera de recuperación debería acompañar al paciente hasta la habitación. ¿Por qué digo debería? Porque en realidad, en muchos casos, el paciente, esperen que leí el chat y ya me perdí de lo que estábamos haciendo. Les decía, ¿por qué es importante que vaya la enfermera a acompañar al paciente? Porque en la mayoría de los casos solo va el camillero, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el paciente hace un paro cardíaco? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del camillero? No, del No. enfermero. No, de la No sé. enfermera que no lo acompañó hasta la sala. Claro, el camillero por ahí no sabe hacer las maniobras de reanimación. O a veces ni se da cuenta que el paciente está en paro. Llega al piso y cuando va a pasarla de la camilla a la cama, la enfermera se da cuenta de que el paciente está en paro cardíaco. Y quizás hace cuánto habrá estado. Por eso es importante que lo acompañe, ¿sí? O sea, profe, es importante que lo acompañe y aparte observando al paciente qué reacciones va teniendo en el traslado. Claro, sí, es muy importante. Porque mirá si convulsiva, si le pasa algo en ese traslado. No puede ser el camillero el responsable. Sí, yo he visto, por ejemplo, en el Hospital Pena, que las enfermeras acompañan al camillero que lo lleva, y la enfermera va al lado tomando el suero con su mano, o la planilla. Está bien, Y está pobre, perfecto, así debería ser. va de pabellón en pabellón, así en el patio, pobre muerto de frío, con la sábana nada más. Claro.
pero bueno, se muere de frío, pero va con la enfermera. Sí, lo acompaña. Se pone morado de frío, no es porque está convulsionando. Claro, no. Bien, entonces, ¿qué datos le tiene que dar esa enfermera de recuperación a la enfermera que lo va a recibir en el piso, en la sala? Le tiene que decir qué tipo de intervención le realizaron, cuál es el estado general del paciente, los medicamentos, si ella le tuvo que dar algún analgésico, porque si la enfermera le dio un analgésico en la sala de recuperación, después no le vas a dar otro analgésico en cuanto llegue a la habitación. ¿Sí? Claro. Porque acuérdense en que muchos de los analgésicos son opiáceos y bajan la tensión arterial. Entonces hay que tener cuidado con todas esas cosas. Si hubo complicaciones, si hubo que administrarle alguna medicación especial en la sala de recuperación, qué pasaron con los apósitos, ¿sí? Y contarle cuál es el último registro de los signos vitales. ¿Mm? Todo eso es la enfermera de recuperación. Entonces, y ahora vamos a esperar a nuestro paciente en la habitación. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la recepción en la sala de internación? Es ayudar al paciente a su recuperación física y psíquica, ¿sí? Ya que atravesó una intervención quirúrgica, y evitar que haya complicaciones. Y una de las cosas que tiene que hacer la enfermera es preparar la cama anestésica. ¿Sí? ¿Cómo voy a esperar a mi paciente? Hola, Chain. A mi paciente no lo puedo esperar con una cama abierta o una cama cerrada. Hay que hacer la cama de anestesia. Entonces, cama quirúrgica, sí. En realidad se llama cama anestésica, pero sí, es la cama quirúrgica, que es para que vengan los pacientes, y como ven en la diapo, por lo general se hace hacia el costado, ¿sí? Claro, rectangular hacia uno de los costados, y después esos costados se van desplegando sobre el paciente, ¿sí? Y antes ahí entre el rectángulo se ponía bolsas calientes o algo caliente, ¿sí? Una manta térmica para mantener el calor, porque recuerdan que el paciente viene siempre con frío del quirófano, ¿no? Hipotérmico. Claro, profe, la prevención cuando tiene ese diagnóstico. A ver, no entendí, Che. Los cuidados que se le hace cuando tiene el diagnóstico de hipertensión. De hipertensión. No, de hipertérmico. Hipotermia. Hipotérmico, ahí está. Ahí vamos, alguno va a ser. Bueno, hipotérmico, el paciente viene siempre con frío de quirófano, ¿viste? Con frío y con sed. Entonces, lo recibe la enfermera ya en el piso, en la habitación, ¿y qué va a hacer? Primero va a verificar la identidad del paciente. ¿Cómo verifica la identidad del paciente? Y con la hoja de enfermería. Recolectando datos. Claro, Con la la Por hoja. el brazalete, por el suero. Bien, y si el paciente está inconsciente, con la pulsera de identificación. La pulsera. Claro, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tiene que llevar la pulserita cuando el paciente sube a quirófano? Entonces, cuando baja va a tener esa pulsera para identificarlo, ¿sí? Profe, estoy cuidando a una señora que está internada por un cáncer de colon y justamente tenía la pulserita esa, anoche la vi. Estaba mirándole mira. todo lo que tenía. Muy bien. Excelente. Bien, hay que acomodar al paciente en la posición adecuada. Si es posible, se eleva un poco la cabecera. Ustedes tienen que pensar esto, ¿sí? Porque ustedes me pueden llegar a decir, no, pero profe, cuando llega tiene que estar sin almohada, cabeza lateralizada. Pero todo esto fue en recuperación. Se supone que el paciente ya cuando llega a la habitación pasó por lo menos 1 o 2 horas y ya está despierto, no tengo riesgo de que se broncoaspire.
¿Eh? Por eso dicen elevar la cabecera a 30 grados. Bien, profe. Proporcionarle intimidad y colocarle algo, un pijama, una bata. Acuérdense que viene desnudo el paciente o con el camisolín de quirófano. ¿Sí? Entonces, pónganle algo como para que el paciente se sienta más protegido. Hablar con el paciente, informarle que las cosas que le van a realizar. Acuérdense que produce mucha ansiedad, ¿sí? Lo operaron a nuestro paciente. Valorar el nivel de conciencia, la coloración de la piel, vigilar y buscar signos y síntomas de hemorragia. Y después vamos a ver en complicaciones que las hemorragias pueden ser internas o externas, pero siempre tengo que observar si hay signos de hemorragia. Monitorizar los signos vitales y, si es necesario, administrar oxigenoterapia. Consultar la historia clínica, fijarnos a qué hora terminó la cirugía, qué tipo de anestesia utilizaron, si era epidural, raquidia, general, local, ¿sí? Acuérdense en que la epidural y la raquidia, lo que yo más voy a estar pendiente es de cuando vuelve a movilizar sus pies y recupera la sensibilidad. ¿Sí? Y tengo que estar atenta, claro, y tengo que estar atenta porque al principio quizás no tenga esa sensibilidad. Entonces por ahí yo pongo mal el pie o roza mucho con la sábana y lo lastima y mi paciente no se va a dar cuenta. O me olvidé algo en la cama y ese algo está lastimando su pierna y él no se da cuenta porque no tiene la sensibilidad. Entonces hay que estar atento a todo eso. Bien, ver las órdenes del tratamiento, qué medidas o qué indicaciones dio el médico, y registrar todo lo que le administraron en la sala de recuperación. Otra de las cosas que tengo que valorar son los drenajes. ¿Sí? ¿Y qué voy a valorar del drenaje? Lo primero que puedo llegar a valorar para vaciarlo y empezar a contar de nuevo es cuánto drenó. Claro. Entonces, ¿El color del líquido también? Sí, también. Yo Profe, ¿qué es un acceso? cuánto drenó. Yo contabilizo cuánto drenó. Drenó 100. Saco eso y empiezo a contar desde ahí cuánto drena. ¿Sí? Para estar segura de lo que drena. Por ahí lo que drenó fue lo que drenó ya durante la cirugía, cuando apenas terminó la cirugía, y no drena más. Pero yo no lo voy a saber si no lo vacío y empiezo a contabilizar de nuevo. Es importante el color, el aspecto, y es importante la fijación. Ustedes van a ver que siempre el drenaje no sale de la herida quirúrgica. No, le hacen otra incisión, ¿no? Si yo tengo mi herida quirúrgica acá al costadito va a salir el drenaje. ¿Sí? Bueno, profe, a esta señora se le hizo un acceso. Por eso la llevaron de vuelta a cirugía. A quirófano. Sí, quirófano. Bien. Entre las complicaciones que nosotros vamos a ver infecciones también. Bien. Y hay que observar la fijación del catéter. El catéter siempre está fijado por un punto, ¿ven? Hay un punto en piel y se ata al drenaje. Esta es una de las formas de fijarlo. Entonces, hay que fijarlo bien. ¿Quieren que les agrande la imagen? Sí, profe, por favor. Hay que fijarlo bien, ¿sí? Para que nosotros no lo fijamos, pero ver que esté bien fijo para que no se salga cuando lo movilizamos al paciente. Profe, entonces está. Sí, puede ser, pero bueno, lo bueno sería
tratar de contenerlo, taparlo y avisar al médico para que él lo solucione. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que tenemos que valorar son los catéteres, ¿sí? Y dentro de los catéteres, el que es importante es el catéter epidural. ¿Se acuerdan que el catéter epidural es como la anestesia epidural? No atraviesa la dura madre. Eso se lo dejaba para si le dolía o le faltaba más anestesia. Bien, esto es un catéter que se utiliza generalmente para el dolor. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que observar ese catéter y siempre estar valorando la sensibilidad y la movilidad de los miembros inferiores. ¿Cómo, profe? ¿Si le duele, si no le duele? Sí, si le duele, si no le duele. Por ahí no le duele, pero no le duele porque no tiene sensibilidad. Entonces vos podés tocarlo y decirle, siente mi mano, o con el capuchón de la lapicera tocarlo y decirle, lo toco, lo pincho, ¿qué siente? Claro. ¿Sí? Sí, mi paciente es cuadripléjico y le toco las piernas y no las siente. Claro. Bien. Otro cuidado también son las sondas, las tallas vesicales, los catéteres de nefrostomía, ¿sí? ¿Qué es una talla vesical? Esto que ven acá es una talla vesical. ¿Ven? Acá está la vejiga, y como tiene algún inconveniente y no puede orinar por la uretra, se le hace una punción suprapúbica, ¿sí? En el pubis, va directo a la vejiga y se le coloca una sondita. Y por acá sale la orina. ¿Sí? ¿Se la absorbe, profe, o sale normal? Es como una aguja, ¿no? No, no. Esta es una aguja. Se punza con una aguja y se coloca un catéter. Se saca la aguja y queda el catéter. Sí. No, no es una ostomía porque no es una abertura, es solamente una punción. ¿Sí? Y eso lo hace el médico, talla ¿no? vesical. Antes de hacer eso. Eso lo haces. Antes de hacer eso, no, se hace una sonda vesical, digamos eso. No te entendí, Federico. Que antes de hacer ese procedimiento, si no se intenta poner una sonda vesical, digo, para Sí, más vale, sí. Cuando Sí. no se puede poner la sonda No se vesical puede, se porque hace hay eso. una obstrucción, se hace una talla vesical. Está bien. ¿Y eso lo hace el médico o lo hace el enfermero? Sí, el urólogo. Ah, claro. Sí, el urólogo. Pero nosotros lo que tenemos que controlar es el catéter. ¿Sí? Ese catéter va a estar también, va a tener un punto que lo está fijando. Nosotros tenemos que controlar ese, porque a ese catéter va a ir conectada la bolsa colectora de orina. ¿Sí? Porque el paciente orina directamente ahí, de la vejiga. ¿Sí? Claro, Y también podemos tener una nefrostomía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ostomía era una apertura, en este caso ya permanente, ponele, ¿sí? Entonces es del riñón, sale un catéter y va a una bolsa también colectora. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, ¿Y eso en qué caso sería, profe? Sí, profe. Sí, profe, lo veo. Bien, ¿en qué caso sería? Y en el caso de que haya, por ejemplo, una obstrucción en los uréteres o en la vejiga y no puede haber tránsito
de orina, entonces la orina como se forma acá, debe salir de alguna manera. Directamente sale del riñón hacia afuera. Sí, sí, sí. Acá. No es del riñón, fíjate que está en el cáliz, ¿ves? Del uréter. Sí. ¿Ves? No en el riñón. Justo donde está el uréter, ¿ves? Ahí. Ah, sí, 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 ahora entiendo. ¿Lo llegas a ver? Sí, sí, lo llevo a ver, perfecto. Bien. Todas estas son las cosas que nosotros tenemos que controlar cuando llega nuestro paciente al quirófano. Bien, otra de las cosas que tenemos que valorar es si tiene un vendaje, si tiene unas férulas, si tiene una tracción. En esos casos yo voy a tener que observar la extremidad. Fíjense, acá es un vendaje. Esta es una férula, ¿ven la diferencia? Un yeso ocupa todo el contorno de la pierna. La férula ocupa solo la mitad para sostener. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un yeso y una férula. Y también el paciente puede bajar con una tracción esquelética. Y entonces acá le atraviesan el hueso con un clavo, va con una tracción y acá tiene unas pesas. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos fracturas. ¿Sí? Y acá hay unas pesas que lo que hacen es traccionar. Bien. Entonces, después tenemos que ver los cuidados de la herida quirúrgica. ¿Sí? Entonces, las heridas quirúrgicas vamos a ver que pueden cerrar por primera intención, por segunda intención y por tercera intención. ¿Sí? Un cierre normal de una herida es un cierre por primera intención. Entonces, ¿qué hago si viene mi paciente con una incisión, un cierre de primera intención, viene bien la cicatriz? Entonces, yo no voy a levantar el apósito durante las primeras 24-48 horas. Durante las primeras 24-48 horas no se mueve el apósito. ¿Sí? Se deja el apósito como está. Si es necesario levantar el apósito, voy a realizar la cura de la cicatriz con suero fisiológico. ¿Sí? Y porque está pegado, profe. ¿Cómo? Porque la venda está pegada a la herida. No, porque puede ser que yo vea que haya una pequeña pérdida de sangre. Entonces, en ese caso saco el apósito. Si no, no. Si no, lo dejo las 48 horas. ¿Por qué hay que mojarlo con solución? No dice mojar el apósito. Lavar la herida con suero fisiológico. Ah, lavar la herida. Bien, directamente echarle, claro. Lavar la herida con suero fisiológico. ¿Sí? Sí. Después, si todo va bien, pasaron las 48. No, digo, si uno lava una herida con agua, con suero fisiológico, que es agua con sal, ¿no le va a arder al paciente? No. No, porque tiene poquita sal. Sí, no pasa nada. Ah. Profe, ¿me desconecto un rato? Porque bueno, no voy a dale. tener datos. Chao. Bueno, dale. Después de las 48 horas, todo fue bien, no necesité sacar el apósito, lo saco a las 48 horas y la herida queda sin cubrir. Aunque tenga los puntos, la herida queda sin cubrir. ¿Sí? Yo sé que al paciente le da impresión verse la herida con los puntos, pero ya queda sin cubrir y ya se puede bañar. Ah, mira. ¿Sí? Lo que pasa es que a uno le da aprensión, ¿no? Y tengo la herida, me tienen que bañar, pero ya se puede bañar. No deben aplicarse ni antisépticos ni antibióticos tópicos en la herida quirúrgica. Agua y jabón.
Y profe, y si te pide, perdón. Si te pide el paciente un ibuprofeno o un... Pero ¿le esto tenés que no decir tiene que no? nada que ver con la curación de la herida quirúrgica, Chain. Ah, bueno, No, perdón. eso es para el dolor. Es otra Claro, cosa. otra Es verdad. cosa. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta de acá? No, profe, lo que sí le puede llegar a picar, pero eso es normal de las heridas y la Por la cicatrización. cicatrización, por la cicatrización. Entonces, como les dije recién, como regla general, los pacientes pueden ducharse después de las 48 horas, lavándose con agua y jabón. Así de simple. Jabón no perfumado dentro de lo posible, sí. Sí, siempre dicen jabón blanco, ¿viste? O de glicerina. Si hubiera signos de sangrado, rotular el área del apósito, ¿se acuerdan que ya les dije? Por si está impregnada, para después seguir valorando si aumentó. Vigilar los posibles signos de infección de la herida quirúrgica, o sea, si hay enrojecimiento, si hay dolor, si hay separación de los bordes, ¿sí? Y aplicar los cuidados específicos de la herida. Bien, y acá vamos a ver que todo proceso de cicatrización de la herida, todas las heridas tienen 3 fases. Tienen una fase de inflamación, una fase de proliferación y una fase de maduración, ¿sí? Estas son las 3 fases que tiene cualquier cicatriz, ya sea quirúrgica o no quirúrgica. Siempre tienen estas 3 fases. Primero la inflamación, después la proliferación y luego la maduración. ¿Ven cómo va quedando? Primero la inflamación, la proliferación y la maduración. La maduración, hasta que una herida esté completamente cicatrizada, puede llegar hasta 2 años. ¿Sí? Y ustedes piensen en las suturas internas, porque estas son suturas que yo veo, Claro, y las como puedo la ir valorando, pero una área. sutura en un intestino. Claro. ¿Sí? Entonces tengo que confiar en que el elemento de sutura que están utilizando es bueno y va a tardar un tiempo en reabsorberse para que eso cicatrice correctamente. ¿Sí? Profe, las cicatrices que están adentro, ¿tardan más en cicatrizar que las exteriores? No, tardan más o menos lo mismo, pero ¿te acordás que nosotros teníamos material reabsorbible? Entonces ese material demora en reabsorberse. En la herida exterior yo le voy a sacar los puntos. Acá no se los saco. Entonces es todo un tiempo más largo donde se va reabsorbiendo despacito a medida que se va cicatrizando. Por eso es muy importante que sea de buena calidad el elemento de sutura que estamos utilizando. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir a la primera fase, que es la fase de inflamación. ¿Sí? Se inicia desde el momento de la intervención y dura más o menos 6 días. ¿Sí? Acá hay un exudado de sangre, linfa y fibrina, y se hace como una costrita. ¿Vieron cuando uno tiene una herida? Se hace una costra. Pero la sutura es lo que mantiene los bordes unidos. Si yo a esta altura, entre el 4º, 6º día, le saco el punto, la herida se abre. ¿Sí? Porque esa herida se mantiene así por el punto. ¿Sí? El punto es lo que está traccionando para unir esos bordes.
La segunda fase es la fase de proliferación. Y va desde el cuarto o sexto día que terminaba la anterior hasta 2 semanas. ¿Sí? Ya acá, en esta etapa, es donde se pueden retirar los puntos. ¿Sí? Vieron que los puntos se retiran a los 14 días. ¿Sí? Los 14 días, entre el 10º y el 14º día, se retiran los puntos. En esta etapa, en la etapa de proliferación. ¿Sí? Profe, no hay un tiempo definido para cicatrización de la herida, ¿no? Porque, por ejemplo, los diabéticos tardan más, ¿no? Bueno, sí, pero esos son excepciones. Uno siempre habla de lo normal, de la regla general. Y la regla general son, cuando está en la etapa de proliferación, que es la segunda fase, ahí se retiran los puntos. ¿Sí? Y por último, tenemos la fase de maduración. En esta fase de maduración comienza en la segunda y tercera semana después de la intervención y puede durar hasta 2 años. ¿Sí? Yo les puse acá 2 tipos de sutura. Una sutura que es punto a punto, ¿sí? ¿Ven? Acá pasan la aguja por acá, pasan por acá, saltan, sacan el hilo y hacen el nudo. Uno por uno van haciendo el nudo. Y acá es una sutura, como les dije, intradérmica. ¿Ven? No hay puntos. ¿Mm? Bien, esas son las 3 fases del proceso de cicatrización de las heridas. Todo va a depender de los bordes que vos quieras afrontar. Si vos tenés una persona obesa y le haces una cirugía abdominal, la intradérmica no va a resultar, se va a abrir. Necesita más una de punto a punto. Claro, es más fuerte porque es un punto por un punto. ¿Sí? El tema es que quedan unas cicatrices horribles. ¿Qué dijo? Claro, pero a veces no se puede por la contextura del paciente, a veces es porque tenés que traccionar mucho la piel, no es una piel que te queda así, sino que queda así, tenés que hacer fuerza, entonces al hacer fuerza necesitas el otro tipo de sutura. ¿Mm? Bien. Y la cicatrización de las heridas, yo ya les había comentado, puede cerrar por primera intención, por segunda intención o por tercera intención. ¿Sí? Por primera intención es la cicatrización normal. Es la que vimos y que cicatriza normalmente. Por segunda intención es cuando los bordes no están, ya vamos a ver dibujitos, cuando los bordes no están muy próximos, ¿sí? Como por ejemplo en una herida infectada. Cuando tienen el tejido granular, profe. Sí, por ejemplo, están las heridas así infectadas y hay que recortar, vieron que a veces recortan un poco de tejido para que sangre y sea un tejido más vital, y ahí tienen que volver a unir. Eso sería que cierra por segunda intención. Y por tercera intención es cuando ya la apertura es muy importante y hay que hacer mucho esfuerzo o ya no van más puntos, sino que es cuando le ponen azúcar y todos estos tratamientos alternativos para lograr la cicatrización. ¿Ven? Acá podemos ver, esta es de primera intención, cierra normalmente, ¿ven? Están los bordes, los juntan y cerró. Esta es de segunda intención. Ya, ¿ven? Los bordes son irregulares. ¿Ven cómo son los bordes acá? Miren cómo son los bordes acá.
Y ya para cerrar, no cierra también. Y esta es por tercera intención y para nada. Entonces miren acá cómo se ven los distintos tipos, y esta sería una de tercera intención. ¿Sí? Tremenda, profe. No le podemos hacer puntos ahí. Tenemos que esperar que granule el tejido para que haya una cicatrización. Sí. Ah, pensé que... en las heridas, yo creo que les puse algunas imágenes, no para acá, pero... Profe, tengo una vecina que se operó, le habían Mirá, hecho una cirugía. esto, por ejemplo. ¿Ves? Sí. Le habían hecho una cirugía por un tumor que tuvo y le quedó así abierto. Tan grande fue que se le corrieron los puntos, se le saltaron los puntos, no sé, y se curaba con azúcar, sí, se ponía azúcar. Claro, sí, sí. Y la herida cicatrizó así, porque ya no había, el médico no sé si dijo ponete azúcar y ella se puso azúcar nada más. Claro, sí, es una de las pocas maneras de hacerlo. Sí. Hay heridas que quedan cicatrices tremendas, profe. Sí, que quedan muy feas, sí. Bien, esto es cuando hay una infección en la herida, ¿sí? Entonces, vamos a buscar cuál es una definición de una infección de una herida quirúrgica. Acuérdense que estamos en enfermería quirúrgica, de una herida quirúrgica. Se define como infección de una herida quirúrgica aquella que ocurre en el sitio quirúrgico, ¿sí? En el sitio quirúrgico, en los primeros 30 días posteriores a la cirugía. O sea, si hay una herida en el sitio quirúrgico, aunque ya le hayan sacado los puntos, ¿sí? En los 30 días posterior a la cirugía, eso es una infección de herida quirúrgica. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, profe, sí. Bien. La infección quirúrgica profunda, esa es una herida, una infección quirúrgica. Y después tenemos la infección quirúrgica profunda. Es cuando se presenta en el área quirúrgica. Fíjense, la anterior que decía herida quirúrgica. ¿Ven la diferencia? Herida quirúrgica. Y en esta decimos área quirúrgica. ¿Sí? Vamos. Y puede ser que se haya o no colocado un implante. ¿Entendieron la diferencia? Claro, una herida quirúrgica, ¿sí? Puede ser una herida quirúrgica de abdomen, como esta, sin que se haya colocado nada. Y es la herida, ¿ves? La que está infectada es la herida. En la otra, acá es una cirugía de rodilla, por ejemplo. Se le colocó un implante en esa rodilla. Sí, y eso se puede rechazar. No es la infección en la herida, es en el área quirúrgica. Bien, ahora entonces, sí, profe, ahora sí. Puede ser hasta un año. Yo me opero hoy, yo me operé el 18 de enero. ¿Sí? Me pusieron tornillos, placas y todo lo demás. Tengo hasta el 18 de enero del año que viene para ver si me pasa algo. Si me pasa algo en esa área, si tengo una infección, es una infección quirúrgica profunda.
Entonces, profe, durante un año hay que controlar el Claro, implante. tal cual. ¿Cualquier material puede traer infección? Y sí, cualquiera puede producir rechazo. Y el rechazo Rechazo, claro. produce la infección. No es el que el Claro. material te produce la infección. Claro. Tu organismo Mi lo rechaza cuerpo, porque es un cuerpo claro. extraño. Sí, sí. Cuando vos te pinchás con una astilla, tu cuerpo reacciona y quiere eliminar esa astilla. Por eso la Sí. encapsula, se pone la zona dura, sin dura. ¿Por qué? Porque Ay, quiere sí. rechazar esa astilla. Casualmente tengo una astilla en mi dedo y tengo esa dureza Ajá. que no me la puedo sacar. ¿Viste? Es porque está rechazando. Hasta que no saques el Un cuerpo gallito. extraño no se va a ir. Cuando Se me saques hizo el un cuerpo gallito. extraño desaparece. Sí. O sea que hay que volver a sacarlo, profe. Claro, sí, sí, se saca. No, porque saca. yo, por ejemplo, pensaba que ponerle que la herida de la izquierda es la herida nueva. La herida de la derecha ya totalmente cicatrizada, pero tiene una infección profunda. ¿Con antibióticos no se llega a revertir la No, infección? no, no. Y esto también tiene una infección. Mirá cómo tiene la rodilla. Sí, 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 sí. ¿Se lo duplicó? Sí. No, 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 no. Inmunosupresores. No, no, no. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Se opera otra vez y se vuelve a Sí, poner otro y implante? se saca el ¿O se implante. limpia? No, se saca el implante para ver qué es lo que pasó. ¿Me disculpan? Un minuto. Sí, Sí, profe, profe. no hay problema. Parece. El cable visión, no sé qué quieren vender. Bien, ¿están de acuerdo? ¿Hasta ahí llegamos bien? Sí. Sí, sí, profe. Bien, son y 16. ¿Hacemos un recreíto hasta y media y después seguimos? Bueno, Bueno, profe. Bueno, profe. profe. Bueno.
Hola Esteban. Profe. Bueno, chao. Antes de seguir, les cuento de que, de que no me voy a poder quedar a gestión. Bueno, profe, ¿por qué? Me duele la panza, no me siento bien. Oh, bueno, ¿No se profe. siente bien? No, Igual No, ahora está puede bien. seguir, profe. si no cada rato tengo que salir corriendo. Bueno, Pero ¿se siente bien usted, profe? ¿Ahora? me duele la panza. No me siento mal así, pero me gustaría estar acostadita. Y sí, descansando, profe. Sí, profe. Yo tampoco, Bueno, profe. Descanse, profe, le hace bien. sigamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Estábamos en cicatrización de las heridas y vamos con el control del dolor. Sí, profe. Entonces vamos a valorar y registrar la intensidad y la localización del dolor. ¿Sí? Por lo menos una vez por turno. Después, comprobar la analgesia administrada en la unidad de recuperación antes de comenzar con la analgesia en la sala, en la habitación. Proporcionar y enseñarle al paciente posturas antiálgicas. Por lo general se deja que el paciente se acueste como él siente que no le va a doler. Y siempre el paciente adquiere posiciones antiálgicas. ¿Sí? Ya de por sí, el paciente no se va a poner en una postura que duela, sino todo lo contrario. Entonces hay que dejar. Bien. Tenemos que registrar los cuidados, registrar los signos vitales, la valoración del dolor, el plan de cuidados que hicimos con nuestro paciente, que también es muy importante, y registrar cualquier observación que creamos pertinente. Bien, entonces eso es con respecto a la herida, ¿sí? Al cuidado y a la cicatrización de la herida. Y ahora lo que vamos a empezar a ver son las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar mi paciente en el posoperatorio? Una de las principales complicaciones son las náuseas y los vómitos. ¿Sí? Por lo general un paciente tiene náuseas y vómitos después de una cirugía. ¿Y por qué puede ser? Primero, por la anestesia. ¿Sí? Todos esos gases anestésicos que inhaló y pueden irritar el estómago, y esa irritación del estómago estimula el centro del vómito en el cerebro. ¿Sí? Por eso que a veces cuando comemos algo sentimos como asco en el estómago, eso activa en mi cerebro el estímulo del vómito. ¿Sí? También puede ser debido a una distensión abdominal. Si es una cirugía de abdomen, el abdomen se abre, se sacan los intestinos y se toca todo eso. ¿Sí? Se va mirando el intestino, lo van pasando al intestino, y esa manipulación hace que después se presenten náuseas y vómitos. ¿Sí? También esos náuseas y vómitos pueden ser secundarios a los narcóticos. ¿Sí? Los narcóticos, la morfina, los opioides, producen náuseas y vómitos. También puede ser por la acumulación de líquidos o alimentos en el estómago antes de que se inicie el peristaltismo. Esto es muy importante. Ustedes no le van a empezar a administrar ni a probar tolerancia oral de un paciente hasta que no saben que tiene movimientos peristálticos. ¿Sí? ¿Vieron que el paciente quiere tomar agua o dice probar tolerancia oral? Bueno, antes de probar la tolerancia oral, agarran el estetoscopio, lo ponen alrededor del ombligo y auscultan a ver si hay ruidos intestinales.
Si hay ruidos intestinales, pueden comenzar a probar la tolerancia. Si no, no, porque ese líquido se va a quedar en el estómago, porque no tiene ese movimiento para que pase el líquido, y eso le va a producir náuseas y vómitos a su paciente. ¿Sí? También puede ser debido a la inducción psicológica del paciente. Si el paciente dice, voy a vomitar, voy a vomitar, voy a vomitar, ¿qué le va a pasar? Va a vomitar. Va a vomitar, tal cual, va a vomitar, ¿sí? Esa es la inducción. Como cuando estamos diciendo no vamos a probar, no vamos a probar, no vamos a probar, seguro que no probás. No aprueban, tal cual. Siempre hay que ser positivo, ¿eh? Eso es muy, muy importante. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras como enfermeras o enfermeros o enfermerex con un paciente que tenga náuseas y vómitos? Bien, primero, estimularlo al paciente a que respire profundamente y exhale para eliminar ese anestésico que todavía queda en el cuerpo de mi paciente. Si ¿Cómo, profe, va a eliminar respirando? Sí, porque es inhalatoria, ¿te acordás? La anestesia te la dice por vía inhalatoria. Entonces, así yo voy eliminando el anestésico que me va quedando. Ah, mira, qué interesante, profe. Bien. Otro punto muy importante es, si tu paciente ya no tiene más alternativa y va a vomitar, proteger la herida. ¿Sí? ¿Cómo la proteges? Le podés poner una almohada y que él la sostenga, o se la podés sostener vos, o le sostenés vos la herida quirúrgica. Porque siempre el paciente lo que tiene miedo es que esa herida, se llama dehiscencia, se abra. ¿Sí? Entonces, para protegerle podés poner una almohada o tus manos para que él sienta que está segura y que no se va a abrir. O sea que nosotros no estamos asegurando nada, si lo único que lo aseguramos es psicológicamente al paciente para que no tenga miedo. No, sí aseguramos, porque eso va a impedir que haga fuerza con el abdomen, donde tiene la Pero si le ponemos una almohada en el abdomen, ¿no va a hacer fuerza para vomitar? No, vos lo que le haces es poner en el abdomen la almohada para que esa herida no se abra, no tienda a distenderse. ¿Sí? Comprimir, entonces vomita, pero no hace fuerza con el abdomen, por ejemplo. ¿Sí? Sí, es así. Vos fíjate que cuando a vos te duele la panza, por ejemplo, y vas a vomitar, vos te agarrás el abdomen para vomitar. Porque eso te da como seguridad. Y si tenés una herida más, yo siempre les digo, cuando ustedes ven un paciente que lo operaron de algo sencillo como una apendicectomía, ¿el paciente cómo camina? ¿Derecho? No, camina encorvado. Encorvado y agarrándose la herida, ¿pero por qué? Porque siente que le va a doler, que claro, se está estirando es algo. Que no existe, porque él puede caminarlo más bien. Así Él encorvadito. siente que si está todo encorvadito, esa herida no va a estirarse. Claro. ¿Sí? Pero no es por eso, puede caminarlo más bien sin estar encorvado, como un mecanismo de defensa. Se agarra del suelo, del pie del suelo y se va caminando. Ay, sí, Dios. Pero todo así, como si se pone erguido, él debe pensar que se van a abrir los puntos, no sé. Pero bueno, no es cierto eso. Tiene que mantener la cabeza de cúbito lateral para evitar la broncoaspiración. Y en el caso que vomite, bueno, hay que enjuagar bien la boca del paciente, si es necesario cambiar las sábanas, ¿sí? O la funda o la toalla donde haya vomitado, y hay que registrar en la hoja de enfermería el vómito y las características, vómito alimentario, vómito bilioso, ¿sí? Todo eso hay que registrarlo en la hoja de enfermería. Bien, otra de las complicaciones que puede tener mi paciente en el postoperatorio es una hemorragia. ¿Sí?
¿Y qué es una hemorragia? La hemorragia es el escape copioso de sangre de un vaso sanguíneo, ¿sí? La cual se puede presentar durante la cirugía, puede haber una hemorragia intracirugía, o en las primeras horas posteriores o los primeros días después de la cirugía, ¿sí? Pero fíjense en que dijimos escape copioso de sangre de un vaso sanguíneo. ¿Y qué vasos sanguíneos conocen ustedes? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Arterias, venas y capilar, lo que dice ahí. Y capilar, bien. Esos son los 3 vasos sanguíneos, arteria, vena y capilar. Y vamos a ver que hay una diferencia en la hemorragia. Si es capilar, es un flujo lento, ¿sí? Si es venoso, es un flujo a borbollones, sale la sangre, y es rojo oscuro, y si es arterial, es en chorro, ¿ven? Salta la sangre, y es rojo brillante. Entonces, es una de las formas de clasificar la hemorragia, según el origen, capilar, venoso o arterial. Pero ¿en qué caso se ocurre esta hemorragia, profe? Si se lastimó, por ejemplo, el brazo. Estamos hablando de heridas quirúrgicas. No, claro. Bueno, si le operaron el brazo entonces, o si, por ejemplo, si le operaron del estómago, ¿por qué va a salir sangre del brazo? No. No, puede ser por un... que yo te puse acá es como para que veas la diferencia, no es que va a salir de ahí, pero si es una cirugía... Ahora entiendo, profe, yo pensaba que digo, ¿cómo del abdomen pasamos a la mano? Decía yo. No, pero para que veas la diferencia entre capilar, venosa y arterial. Ahí va, profe. Bueno, otra de las formas de clasificar la hemorragia es si es interna o externa, ¿sí? Si es externa, es visible, se ve, no hay ningún inconveniente. Si la hemorragia es interna, es no observable, ¿sí? Pero miren cómo se ve acá con el hematoma que tiene este paciente. No, bueno, en ese caso es bastante observable, se ve todo. Claro, por eso, moretón. pero vos imaginate que eso en algún momento comenzó con algo muy pequeño. Sí, bueno, pero ahí se ve bastante. Claro, cuando comenzó, a medida del proceso, no se iba viendo, se vio ya cuando estaba mal. Claro, acá es una hemorragia interna importante, ¿sí? Pero la hemorragia interna no se observa. Uno tiene que estar atento para ver pequeños detalles. Profe, ¿y esa hemorragia interna se hace en cuánto tiempo? No, la hemorragia interna se puede hacer en horas o en un día. Por eso es que, suponete, vos tenés que estar observando, por ejemplo, el apósito. Vos vas a observar en tu paciente si se hipotensa, por ejemplo, si está taquicárdico. ¿Sí? Hay muchos signos que te van a decir que tu paciente está con una hemorragia. ¿Cómo? Cuando no te dan los resultados de los signos vitales, empezás a averiguar cuál es el motivo y ahí podés descubrir. Claro, tal cual. Si es en el abdomen va a estar distendido, doloroso. Cuando vos lo palpás, tu paciente te va a decir que duele. Bien, profe. ¿Sí? Está bonito. Alguien está viendo mucha tele. No sé quién. Tiene cara de cansada, profe. Sí, no me siento bien. Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Estoy toda sudadita. ¿Cuáles son las manifestaciones? Profe, y si no se siente bien, ¿por qué no dejamos la clase acá y continuamos? Claro, terminamos. No, cuando terminemos. Bueno. ¿Pero cuánto falta? Esperen un cachito. Porque total yo ya envié el grupo, las diapos que usted mandó. La podemos revisar y la podemos debatir el día miércoles, lo que nos queda. Bueno,
Sí, Porque profe. se la ve Sí, muy pálida, profe. profe. Tómese la Bueno, atención, algo. qué exagerados que son. Ustedes No, porque porque se si le pasa quieren algo, ir, me nosotros nos parece. morimos. No es porque no querramos la clase, profe, sino porque la vemos muy agotada. Bueno, entonces nos Descanse, encontramos profe, el descanse, que miércoles. nosotros vamos a leer la diapo y bueno, veremos la próxima clase. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. El miércoles, Sí, profe, que acuérdense. descanse y que se mejore. Gracias. Bueno, El miércoles profe. terminamos todo. Sí, profe. Ese es el parcial, acuérdense. El miércoles Mes que viene. no nos faltan muchas diapos para terminar esto y nos queda drenaje. Ok. Yo le Y mando lo el de lunes, drenajes para el miércoles terminamos, fíjense si tienen dudas para preguntar, y el lunes es el parcial. el lunes es el primer Sí, profe. Bueno, ¿Sí? Bueno, Bueno, gracias. Una consulta. ¿Sí? ¿Gestión no vamos a dar? No, dijo que no porque se siente mal. no, se siente mal la profe. Bueno, entonces lo doy el miércoles. Sí, el miércoles Chao, profe, seguimos que con descanse. gestión. Chau, Bueno. chicas. Que se